¿Qué tal? ¿Cómo andamos el día de hoy? Déjenme contarles de qué va el asunto del masterclass de hoy, de la conferencia del día de hoy, porque hay muchas cosas que debemos platicar. Como estás viendo en el póster, Business Management por Time Slots. Es tiempo para, puntos suspensivos, es tiempo para. Y esto es bien importante porque a veces como que no sabemos exactamente bien hacia dónde estamos yendo, por qué estamos trabajando, por qué estamos haciendo las cosas. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero de repente tengo una lista de pendientes y de una lista de cosas que hacer que luego me pongo a pensar, ¿y esto para qué era importante? Después reviso lo que eran mis listas de cosas que hacer tiempo atrás y veo que hice cosas que en realidad no eran importantes para nada o no fueron relevantes. Dejé de hacerlas sin una razón aparente. Entonces, hoy te voy a explicar varias cosas que vale la pena considerar. Son 8, 9 o 10 lecciones más o menos, un procesito súper rápido, de las cuales yo pretendo que tomes, aprendas, entiendas unas dos o tres. Las 8 le servirán a unas u otras personas, pero cada quien tenemos nuestro estilo de management y de seguir pendientes. Entonces, no para todos va a ser lo mismo y para cada quien va a tener cosas distintas. Entonces, lo que quiero es que te enfoques en lo que verdaderamente a ti te va a servir de estas 8 lecciones. ¿De qué va este asunto? Ya lo sabes, esto es Azul Chiclamino Learning. Está patrocinado por The Storytelling Institute y lo que estamos haciendo es ayudarte a aprender a contar historias de negocio para que tú puedas desarrollar, estructurar todo lo que tienes que hacer. Acuérdate que lo que hay que hacer es contar historias. ¿Por qué? Porque la recordación está en las historias. Todo lo que queremos hacer con nuestros clientes, con nuestros prospectos, con nuestros negocios es dejar una huella y todo eso lo vamos a hacer únicamente a través de las historias, porque los facts, features and functions y cosas se quedan grabadas un ratito nada más en la mente, pero las historias se quedan grabadas emocionalmente en otro sitio. Así es que de eso se trata este, este evento y pues, si no me conoces, yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller y trabajo en Azul Chiclamino, una organización que se enfoca en eso, pues en storytelling, pues que te voy a contar yo. Bien, vamos a arrancar y lo primero que voy a hacer es contarte una breve historia. ¿Por qué? Pues, te voy a contar una historia porque pues, somos unos storytellers y aquí todos aprendemos a contar historias. Acuérdate que cuando estés tú enfocándote en algo, es muy fácil ejemplificar las cosas a través de historias. Cuando tú cuentas una historia, no solo llevas un mensaje, sino que creas una empatía, sino que generas un proceso emocional, creas personajes, haces que las otras personas se sientan identificadas y lo que logras con ello es que se genere una recordación adicional basada en moralejas, lecciones, aprendizajes y ese tipo de cosas. Así es que te voy a contar una historia sobre precisamente time management. ¿Qué me sucedió en una organización en donde yo trabajé? En la última organización, iba a decir formal, pero, pero evidentemente de formal no tenía nada de esa organización. Y yo estaba encargado de todo lo que eran precisamente, que también lo platicaremos el día de hoy, todos los resultados de la organización del área de marketing. Entonces, yo me encargaba de que los datos, la información, los indicadores, los KPIs estuvieran confiables, a tiempo y disponibles para que los directores, vicepresidentes, ejecutivos pudieran tomar decisiones. Así es que, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues que cuando un ejecutivo llega a su organización, a su escritorio, él tiene que tener toda la información lista y disponible para tomar las decisiones a las 9 de la mañana. Ese era el reto. No se había logrado desde hacía mucho tiempo o era muy costoso porque todo el trabajo era incluso durante las noches. La forma natural de trabajar de esta organización era trabajar hasta la 1, 2 de la mañana preparando la información para que estuviera lista a las 2 de la mañana. Así es que logramos nosotros, a través de mi organización, generar un automático de esos indicadores. Los datos se ordeñaban directamente de los sistemas
y se proyectaban en un tablero de KPIs, un Business Intelligence, y entonces los ejecutivos lo tenían disponible relativamente en automático. Esto parece muy sencillo, pero cuando tienes una organización que tienes a 40, 50 personas trabajando en PowerPoints durante todo el tiempo, así ha sido la organización, trabajando en PowerPoints para generar indicadores, 120 reportes, entonces generarlo en automático es como una locura, es como magia negra básicamente. Y eso es lo que lográbamos. Mi trabajo era que los indicadores estuvieran disponibles a las 9 de la mañana, por lo cual mi equipo de trabajo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana para asegurarnos que los datos estuvieran en el servidor, que la información estuviera disponible, que se cargara toda la información para que en realidad de 6 a 7 se revisaban, se hacía todo el cargado, en este caso manual, pero se estaba automatizando, de 7 a 8 posibles errores y de 8 a 9 básicamente teníamos una reunión interna de data para poder asegurarnos de que toda la información estuviera disponible a las 9. Mi equipo empezaba a trabajar a las 6 y salía a las 2 de la tarde, más o menos, porque se recorría el tiempo. Así es que mi jefe estaba muy contento con la información que estaba recibiendo, con todos los procesos, era información relevante, no había que hacer chequeo, siempre estaba disponible la información, pero con lo que no estaba a gusto era con que yo y mi equipo saliéramos a las 2 de la tarde, porque todos los demás salían a las 6 7 era la hora de salida, pero claro, a las 6 7 empezaban a salir todos los pendientes para hacerlos a las 8 y 9 y trabajar a veces a las 10, 11, 12, 1 de la mañana para después regresar al día siguiente. Entonces es un desastre esa administración. El tiempo no tenía valor en esos procesos. ¿Okay? Primera lección es esa. Él me preguntaba, ¿y por qué sales a las 2 de la tarde? ¿Por qué no puedes salir a las 11, 12 de la noche como todos los demás? Pues yo le explicaba que básicamente por varias razones. Primero, porque teníamos que salir a las 6, porque ese era pues, el horario de trabajo. Me pagan por trabajar de 9 a 6. Ese es lo que dice mi contrato. Segundo, porque hay muchas cosas que hacer y pocas cosas que hacer entre las 2 de la tarde y las 4 y 5 que se les ocurren ideas y conceptos y, ahora tengo una gran idea y hay que trabajar toda la noche en esto. Y eran ideas absurdas, sin sentido, que no estaban planeadas. Pero como está la gente ahí, pues hay que utilizar a la gente. Y tercero, le dije, si quieres más información, te lo puedo explicar mañana. Podemos tener una junta a las 6 de la mañana. Y entonces él me dijo, es que yo entro a las 9, 10 de la mañana, más o menos. Entonces le dije, bueno, pues por esa es la explicación por lo cual salgo a las 2, porque yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. Total que él quería que trabajara un lapso mucho más grande y le dije, son 8 horas las que tienes de mi tiempo. Tú colócalas a las horas que quieres. Si quieres que salga a las 2, perfecto. Entonces cuenta 8 horas para atrás y entro a las 4 o 5 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana. Lo que quiero decirte es, uno, en el trabajo, primera lección, en el trabajo el tiempo es finito. Y eso es un concepto importante y por lo cual estamos hablando de time slots. El tiempo es finito. No puedes tener todo, no puedes tener la disponibilidad de 24 horas de una persona para que haga lo que sea y para que haga incluso más y para que haga todavía más cosas de las que se pueden realizar. Uno, el tiempo es finito, por lo cual es un recurso. Dos, lección dos, es un recurso finito y que tienes que administrar. ¿Qué pasa cuando tú tienes 1 hora para hacer una tarea? Te tomas 1 hora, pero cuando tú tienes 2 horas para hacer una tarea, te tomas 2 horas. Cuando tú tienes 3 horas, empieza a expandirse toda la situación que tú quieres realizar. Entonces, cuando no hay una restricción de tiempo, entonces se empiezan a hacer cosas que no hacen sentido dentro de un time management. Y esa es una de las razones. Tercer punto importante son las prioridades. ¿Ok? Cuando no hay prioridades, entonces todo es importante, todo es relevante, todo es urgente y eso rompe con toda la estructura de lo que es el trabajo. Tienen que haber
prioridades. Y finalmente, creo que el punto más importante son los resultados. ¿Sí? El resultado era a las 9 de la mañana, tiene que estar toda la información disponible y estaba incluso desde las 8 de la mañana, por si algún despistado de los jefes no llegaba a las 10 y 11, que era su hora de entrada, pero se le ocurría llegar a las 8 de la mañana. Y entonces la información estaba disponible. Todavía teníamos un tiempo para hacer cambios, para resolver problemas, situaciones técnicas que pudieran existir, pero toda la información estaba disponible a las 8 de la mañana. ¿Para qué? Para el resultado. El resultado era toma de decisiones a partir de las 9 de la mañana. Eso es algo bien complicado dentro de una operación, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender cuando estamos haciendo un proceso de este tipo es cómo desarrollas los objetivos, ¿sí? Y típicamente lo que hacemos los ejecutivos es realizar una tarea, una lista de tareas, things to do. Incluso yo tenía dos listas normalmente. Siempre tengo una lista también de things to don't. Las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Tienes que asegurarte que las cosas que no tienen que suceder, no tienen que haber errores, no tienen que haber fallas, no tienen que haber faltas, no tienen que haber situaciones. Things to do y things to don't. Pero lo que es importante hoy en día, lo que es importante muchas veces es asegurarnos de que tenemos las cosas completas para realizar las tareas, los objetivos. Tenemos que identificar cuáles son los objetivos que tú tienes que realizar. ¿Por qué? Porque los things to do empiezan a convertirse en una lista de tareas, una lista de cosas, una lista que se extiende, pero no tienen un objetivo, no tienen una razón de ser, no tienen una situación, no tienen una razón, simplemente son cosas que hacer, que vas apuntando y poco a poco se van haciendo más importantes. Lo importante es el objetivo que tenemos que realizar. El objetivo de la historia que te conté es que la información esté disponible a las 9 de la mañana para la toma de decisiones, punto. ¿Sí? Yo puedo tener en mi lista de tareas, y ese era el gran error que existía, el indicador, la razón, la nueva visión, el nuevo color, el nuevo formato, y ese tipo de cosas no están enfocadas en un objetivo principal que es la toma de decisiones. Cuando tenemos una lista de tareas y no tenemos un objetivo por el cual estamos haciendo las cosas, entonces se pierde toda la razón, se pierde todo el punto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo que leer este libro ahora. ¿Sí? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es dar un curso basado en este libro. ¿Sí? Pero si yo tengo que leer un libro nada más y mis tareas dicen leer el libro y terminar el libro, terminar el capítulo, lo que sea, pues lo acabo y listo. Palomita, tacho y borro, pero no está ligado a un objetivo, a una razón de ser. Esa es la gran diferencia entre las listas de things to do y las listas de objetivos a completar. El objetivo no es leer el libro, el objetivo es dar un curso basado en este libro. ¿Para qué? Ya te lo explicaré después no sé si es el siguiente punto, pero bueno, ahí está, el siguiente punto. ¿Para qué? Para dar un curso. ¿Por qué? Porque mis tareas tienen que estar ligadas a un indicador. Ese indicador es revenue, ingresos. Tienes que mover la aguja a través de tus things to do. Si tú tienes una lista de tareas, cosas que hacer y no está ligada a un indicador, entonces hay varias razones por las cuales no debes hacer esa tarea. Uno, no sirve de nada. Si no te trae un beneficio, sobre todo tiene que ser en ingresos, hablando de negocios. Si no trae ingresos, entonces ¿para qué lo haces? Si no tienes una razón de hacer esas cosas, entonces, ¿por qué? Si no está ligado a un objetivo, entonces no lo hagas. Pero lo importante es que tiene que estar ligado a un KPI. Si tú no estás, si tus things to do no están ligadas a un objetivo y una razón de ser un accomplishment, entonces eso seguramente es una tarea de alguien más. Es una tarea de alguien más que es un chango que te están colgando. ¿Por qué? Porque alguien más no quiere hacerlo. Entonces tú no tienes por qué hacer las cosas. Uno de los ejemplos en ventas es llenar toda la información en los formatos de CRM y en todo este tipo de cosas.
No nos interesa hacerlo porque no está ligado a un KPI de revenue. ¿Yo gano dinero a través de meter toda mi información a un CRM? No. Entonces, ¿para qué lo hago? Por eso los CRMs se atoran, se complican, no funcionan. Por eso los sistemas no entran, no les metemos información porque no están ligados a una razón de ser de un indicador. Si lo que está en tu lista de cosas que hacer no está ligado a un objetivo, a un accomplishment y a un indicador basado en revenue, ingresos, dinero, signo de pesos, signo de dólares, signo de euros, entonces, ¿por qué lo haces? Esa es la segunda lección importante, ¿ok? La tercera lección, las tareas deben estar ligadas a un costo. Y esto es lo que nunca nos dicen en algún momento. Yo tengo dos tareas por hacer, la A y la B. ¿Cuál me va a traer ingresos? ¿Cuál me va a traer revenue? Pero sobre todo, ¿cuál me va a costar y cuánto me van a costar hacer esas tareas? Puede que te cueste simplemente tu tiempo, lo cual es valioso de por sí, pero tienes que ligar esas tareas y esas cosas que hacer a un indicador de costo, ¿ok? ¿Cuánto te va a costar? ¿Por qué? Porque time is money. Y si tú lo ligas a un costo, entonces vas a tener la restricción enfocada a que te cueste menos o a que te tardes menos tiempo en hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces estamos enfocándonos en que ya estamos metiendo una variable costo. ¿Para qué? Para restringir el tiempo. ¿Ok? Es decir, yo para la organización eh, trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde para generar los indicadores para la toma de decisiones de los ejecutivos. ¿Sí? Mi costo es mis horas hombre. ¿Dónde van a ser más valiosas mis horas hombre? A las 2 de la mañana, resolviendo caprichos de un director que se le ocurrió que necesita un número, o a las 2 de la mañana que alguien, esto sucedía mucho en esa organización, alguien tenía un mal resultado, entonces ponía a toda la organización a justificar sus errores buscando información. ¿Qué es más valioso? ¿Justificar el resultado o que los datos estén listos para las nuevas tomas de decisiones? Y eso es importante porque el costo de oportunidad está ahí. Entonces, si tú no ligas todas tus tareas hacia un costo y hacia un ingreso y hacia revenue, entonces no puedes enfocarte a qué es lo más importante. Y esto estoy hablando de ti y cuando estamos en organizaciones, otra vez siempre voy a hacer la referencia a una organización o un emprendimiento personal. Yo tengo 8 horas al día porque trabajo en mi organización y yo sé cuánto tiempo tengo que cobrar por esas horas. Y ese es mi costo, mis ingresos, y entonces me voy a las tareas que me traen más ingresos. En una empresa mediana, ¿cuánto es el costo por hacer o dejar de hacer una tarea? Y en una organización grande es, claro, todo el organigrama. ¿Cuánto me cuesta todo un organigrama estar haciendo cosas que no son relevantes o no están ligadas a un revenue y no tengo yo una identificación del costo? ¿Te das cuenta de todas las situaciones? Y entonces cuando lo ponemos en tiempos, sabemos exactamente qué podemos hacer. Tercero, partir de un objetivo macro. Y esto es bien, bien importante. Las listas de tareas, te voy a explicar por qué estoy haciendo, te estoy enseñando esto. Esto es mi 5 Days Week Planner, ¿ok? Entonces, yo hago mi lista de cosas que tengo que hacer y las distribuyo. Por supuesto, el lunes es mi día más complicado y se va diluyendo con respecto al día. Pero aquí tengo otro tipo de pendientes y otro tipo de pendientes. Este es mi mapa semanal. Por eso te estoy diciendo, esta es mi hoja de tareas. Entonces, ¿a dónde iba yo? Partir de un objetivo macro. Ok, las tareas empiezan a hacerse tan pequeñas y tan diluidas que incluso se pierden en el absurdo. Y eso es algo que no queremos tener. El absurdo de las tareas, te voy a ver si encuentro aquí algo que tenga. Ah, mira, aquí hay una tarea que tengo yo que realizar. Identificar los fonts necesarios para mi nuevo libro. ¿Ok? Esa es una tarea tan mínima que me va a tomar probablemente
20 minutos, 30 minutos, 40 minutos identificando cuáles son los fonts que tengo yo que hacer para el nuevo libro que voy a publicar, ¿ok? Pero es tan específica que no está ligada a un revenue, no está ligada a un objetivo macro. El objetivo macro no es encontrar un font. El objetivo macro es liberar ya el libro que necesito publicar. ¿Te das cuenta? El objetivo es publicar un libro, no encontrar un font. Pero cuando hacemos tareas tan específicas y tan precisas, entonces perdemos todo el enfoque de lo que es verdaderamente relevante. Si no parte de un objetivo macro, publicar un libro, entonces estás perdiendo todo el objetivo. Estás buscando cuál es el ladrillo correcto para colocar en algún momento específico, pero estás perdiendo de vista cuál es la barda o cuál es la pared que quieres construir o cuál es, como es siempre el ejemplo, la catedral que estás construyendo. Tú pegas ladrillos o creas catedrales y ahí está el gran error donde están las tareas, ¿sí? Me tardé probablemente 20 minutos o 30 minutos buscando el font correcto, cuando el valor era mínimo. Lo importante es enfocar esos 30 minutos en hacer que el libro se publique. Ese es el gran objetivo macro, ¿ok? Crear, conseguir, tomar decisiones. Esto es básicamente lo que tienes que enfocarte. Siempre tener el objetivo macro de este proceso. Algo que me gusta mucho, y esto te lo voy a poner, te lo voy a enseñar aquí, básicamente. De este lado yo tengo estrellitas que digo de 1 a 3, que también me fue en ese día. Hay el lunes siempre, el lunes todos sabemos que es un día súper pesado y es un día complicado, nos cuesta arrancar, es una estrellita porque no completé y no logré lo que yo esperaba. Sin embargo, el martes, ahí te encargo, fueron 3 estrellitas y son como las que me pongo aquí. El objetivo macro se cumplió el martes, pero no el lunes. Y eso es lo importante que tenemos que hacer. Si tienen dudas, preguntas, empiecen a soltarlas por ahí. Vámonos al siguiente punto. Crear pasos hacia el accomplishment. Ahora sí, tú ya tienes el objetivo macro, tú ya tienes el accomplishment esperado, tú ya tienes lo que quieres realizar, tú ya tienes identificado el revenue, el ingreso, cómo vas a mover la aguja de las cosas que tú estás desarrollando, ¿ok? Ya sabes cuánto te cuesta una tarea u otra, ya sabes cuánto te cuesta o, hoy lo único, muchas veces lo que nos pasa es, hoy lo único que tengo que hacer es sacar los fondos. Y entonces, claro, te tomas 8 horas. Pero esas 8 horas, ¿cuánto te cuesta con respecto a lo que puedes hacer en 10 minutos? Entonces, cuando tú tienes costos, lo reduces a 10 minutos. Crear pasos hacia el accomplishment. Ahora sí, tienes que identificar qué es lo que tienes que hacer de una forma no tan específica como te comenté ahorita. Los fondos no son importantes. Lo importante es liberar el documento para echarlo a andar. Y entonces ese es el objetivo. Empezar ahora sí, de principio, ¿dónde estás parado ahorita? Hacia el accomplishment, hacia conseguir, hacia cruzar la meta, hacia llegar a la cima. ¿Qué son los pasos que tienes que hacer? Que esto es básicamente un Gantt. Lo que tienes que hacer es identificar los pasos para después hacer qué. 5 y 6 es el mismo, perfecto. 7, la restricción del tiempo. Reducir cuánto te va a tomar cada una de esas tareas, pero sobre todo cuánto te va a tomar generar todo el accomplishment. Crear el objetivo, si te va a tomar una tarde, si te va a tomar una semana, si te va a tomar 2 meses, 3 meses, no importa, pero lo importante es definir cuál es el tiempo para generar esa restricción de tiempo e identificar otra vez lo que te decía en el principio, que el tiempo no es infinito y que el costo del tiempo es importante, porque tiene un costo y porque si tú te extiendes demasiado dejas de generar ingresos posteriormente. Entonces, la restricción del tiempo es súper importante. Definir que tiene un inicio y tiene un final la tarea. ¿Qué pasa si no? Pues si no, pasa que empiezas a trabajar de las 6 a las 2 de la tarde y después esas 2 de la tarde, bueno, me tomo un poquito más porque quiero realizar más tareas y te vas a las 4, 6, 8 y terminé yo trabajando en algunos momentos hasta las 2 de la mañana cuando empezaba yo a trabajar a las 6 de la tarde. Y esto es completamente absurdo porque evidentemente no rendimos y porque evidentemente estamos haciendo cosas que no están en nuestros objetivos, están en los objetivos de alguien más.
¿Por qué? Porque el jefe tiene que responder a otro tipo de situaciones. ¿Qué sigue? Asignar el tiempo. Ya que tienes las tareas, ahora sí, asígnales, pero asígnales el tiempo, ¿ok? Asígnales todo un tiempo y un espacio, como está aquí, ¿sí? Esa es mi hoja de tareas semanales. Y una tarea yo se la tengo que restringir el viernes de 2. Esto es una restricción, ¿sí? La restricción de tiempo es, yo los días viernes me levanto a las 7 de la mañana y trabajo esta presentación que tú estás viendo, este speech, lo hago, lo escribo, lo practico de 7 a 9, de 7 a 8 y media. De 8 y media me tomo un café, me baño y entonces estoy listo para empezar a las 9. Pero ese es mi tiempo de restricción. ¿Por qué es mi restricción? Porque si yo lo hago como un chiclamino, me puede tomar esto en investigación y en hacer más cosas 8 horas. Tengo la restricción de que solo tengo 1 hora y media para que esto salga bien. Y así evito extenderme a 2, 3, 5, 8 horas para preparar esta conferencia. Claro que llevo toda la semana pensando, imaginando, soñando y todo este tipo de cosas. Cuando yo tengo esos time slots, sé que los miércoles tengo de 8 de la mañana a 4 de la tarde para escribir y grabar el episodio de Azul Chiclamino. Los lunes tengo que sacar cosas importantes en la mañana para dar mis clases, los workshops en las tardes, lunes, martes y miércoles en la tarde. Esos son los time slots. Cuando tú pones un punto final del tiempo, entonces vas a lograr desarrollar cosas, ¿ok? Y finalmente ese es un poquito el objetivo. La razón de todo esto que te estoy diciendo es, y espero que hayas tomado al menos unas 2 o 3 cosas que te sirvan de estas 8 o más lecciones. Algo importante es, importante, el tiempo es finito. ¿Por qué no terminamos de trabajar nunca? ¿Por qué llegamos tarde a la casa? Porque pensamos que pues tengo todo el día para sacarlo. Tengo todo el día para sacar pendientes. Tengo toda la tarde para sacar pendientes. Y esto es algo bien importante que sucede en las organizaciones y por qué debemos tener time slots para atender a nuestro equipo o a la gente. ¿Okay? Los directores o ejecutivos trabajamos de 8 a 6, por ejemplo. Y es cuando hacemos las cosas, las tareas, y de 6 en adelante atendemos pendientes personales. Nuestra chamba en realidad la sacamos después de las 6, ya que se fueron todos, ya que mi oficina está tranquila. Si yo hago eso, entonces estoy ofreciendo o estoy regalando mi tiempo, que puede ser, pues si eres un workaholic, bueno, pues para eso sirve tu tiempo. Pero lo importante es definir una conversación con un asociado o un empleado a 20 minutos, punto. Ese es el time slot que yo tengo para ti. Claro, si nos vamos a tomar un cafecito, nos vamos a tomar 1 hora. Y eso es lo que no queremos hacer. El time slot es 20 minutos, así es que enfócate en esa tarea, porque si tienes 1 hora, claro que llenas 1 hora, ¿no? Las juntas es bien interesante porque siempre las juntas duran 1 hora. ¿Por qué? ¿Quién definió, en qué planeta definimos que las juntas duran 1 hora? De 6 a 7, de 4 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6. ¿Por qué? ¿Has estado tú en alguna reunión que sea, por ejemplo, de 8:45 a 9:12? ¿Por qué no puede durar una junta 12 minutos o 13 minutos o 42 minutos en lugar de 45 de 1 hora? Si nosotros no tenemos un time slot management, entonces nos enfocamos a perder el tiempo de esa forma. Entonces, claro, como es de 1 hora la junta y esto es un tema rápido, nos echamos el cafecito, platicamos cómo está el fin de semana, cómo te fue, cómo hacemos, y entonces se diluye el tiempo en mayores costos y en menor revenue. Eso es un punto importante. Bien, vamos a ir cerrando este asunto, ¿ok? Esto es este es el momento, este es el preciso momento, este es el instante en donde recuerdas, como siempre, que tomas una foto de las conclusiones y de las cosas que estamos hablando. Voy a estar poniendo y quitando esta lámina, así es que más vale que tomes una foto, si es que te sirve tenerlo en tu celular esto o en tu computadora. Bien, Business Management por Timeslot. Esto es un poco la conclusión de lo que tenemos. 1,
El tiempo es el recurso más valioso y más importante que tú tienes. ¿Por qué? Porque es el único recurso que no vas a poder recuperar en la vida. Y esto es ley de vida, ley de negocios, ley filosófica, ley de mecánica cuántica, ley de emocional, espiritual, tómalo como quieras. Pero el tiempo es el recurso que tú tienes que administrar. Y es algo que siempre pensamos, llego más temprano y tengo más tiempo. Llegas más temprano y tienes menos tiempo para vivir, para hacer tus cosas, para disfrutar a tu familia, a tus hijos, para disfrutar de el café de la mañana. Llegar más temprano es tener menos tiempo. Segundo, tu lista de tareas debe generar ingresos. Enfócate en esto. Esto es bien, bien importante y hay que subrayarlo. Si tu lista de tareas está enfocada en algo que no genera ingresos, entonces no sirve para nada. Entonces, no son tus tareas, son las tareas de tu jefe que te está aventando hacia abajo porque él no las quiere hacer. Si tus tareas no te están generando ingresos, entonces recapacita y enfócate bien. Regresa a ver cuál es el objetivo, cuál es el accomplishment que tú tienes, que buscas, que tienes como objetivo. Pero siempre piensa, cuando tengas una lista de tareas, ¿esto qué me va a traer? ¿Cuántos ingresos me van a traer? Encontrar el font me va a traer 0 ingresos. Publicar un libro me va a traer muchos ingresos. Y ahí está el objetivo de lo que tienes que hacer. Tercero, crea objetivos y accomplishments. Esto parece muy claro y muy sencillo, pero a veces terminamos haciendo tareas que no sabemos para qué. ¿Okay? Te voy a poner un ejemplo. El clásico en mi lista de tareas estaba generar el reporte para el director tal. Y todos los viernes yo generaba el reporte porque era el reporte de la semana. Cuando todavía hacía las cosas manualmente, yo personalmente, generaba un reporte todos los viernes de lo que había sucedido en la semana y lo mandaba por WhatsApp, lo mandaba por mail y lo mandaba por, qué sé yo, lo publicaba, no, ni me acuerdo dónde. Y entonces me preguntaban, oye, ese reporte ya no lo mandas, ¿verdad? Sí, claro que sí, todos los viernes. Resulta que nadie leía ese reporte. Resulta que era irrelevante. Resulta, lo voy a poner otra vez, que el objetivo ya no era relevante. El accomplishment era absurdo, no servía para nada. Y yo llevaba 3, 4, 5, 6 meses haciendo ese reporte todos los viernes hacia cosas que no son de valor. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era demostrar que los números estaban funcionando y estaba la organización creándose bien, pero eso ya no era relevante para alguien y nadie me dijo que eso ya no era importante. Cuarto, liga las tareas a un tiempo para completarlas. Si tú no pones otra vez, si no, tú no pones un tiempo fin, entonces te sigues. Y esto es algo que nos sucedió durante la pandemia. Estarás completamente de acuerdo, de acuerdo o de acuerda. Como no había horario de salida, entonces nos seguíamos trabajando 6, 7, 8, 10 de la noche. Como no había que ganarle al tráfico, nos quedábamos trabajando en la oficina. Cuando no había, pues que no hay que llegar al gimnasio, pues entonces, ¿para qué salgo de mi oficina virtual? Y esto es algo que se nos quedó. Si no tenemos una restricción de tiempo, entonces nos seguimos trabajando. ¿Ok? Ese tiempo tiene que existir. Inicio y fin. Y enfocarte en que tienes poco tiempo. Estaba viendo el otro día un programa, que no sé si lo has visto, que se llama Botched. Botched es un programa de 2 cirujanos plásticos que arreglan errores, cirugías plásticas que han salido muy, muy mal. Y en este momento estaban arreglando la pierna de una persona y le aplicaron un torniquete. Lo que decían es que tenían 2 horas para arreglarle la pierna antes de quitar el torniquete. A las 2 horas, la irrigación sanguínea empezaba a generar problemas y empezaba a generar una necrosis en el pie. Entonces, la restricción de tiempo eran 2 horas. Imagínate si uno de estos doctores dice en algún momento, bueno, lo voy a hacer bien y me va a tomar el tiempo que me tome. ¿Por qué? Pues porque no hay restricción de tiempo, porque me preocupa muy poco la pierna, tengo que hacer el trabajo. Si se empieza a ennegrecer la pierna, lo siento, me tomé 3 horas en lugar de 2, quiero hacer bien mi trabajo. No se puede eso. Si tú no tienes un time slot y una hora de inicio y final, entonces
te puedes tomar todo el tiempo del mundo para hacer ciertas cosas. Y estoy seguro que si sales tarde de la oficina, si sales tarde del trabajo, es por eso, porque no tienes una restricción de tiempo y entonces no tienes una presión y un apresuramiento importante. 5, asigna un costo. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Ok? Esto es bien, bien importante. ¿Cuánto vale lo que estás haciendo? Porque te vas a dar cuenta de que un minuto que te tardes más es importante. Esto es clásico, ¿sí? Cuando tú estás haciendo una cotización para un cliente, dices, bueno, lo hago la próxima semana, lo hago mañana, lo hago después. Cuando tú haces todos estos procesos, entonces estás perdiendo ingresos y estás costándote más a ti mismo. Cuando tú pones costos a tus tiempos, entonces vas a darte cuenta de lo que haces. Haz pasos específicos sin llegar a micropasos, esos te consumirán energía. Tú define cuáles son los pasos, no llegas al punto de definir el font. ¿Ok? Define el contenido, define lo importante, define lo relevante y toma la decisión en el fondo. Ya, se acabó, pero no definir, no es una tarea, ¿sí? Cuando tú estás enfocándote en tareas micro, entonces vas a tener una lista de 50,000 puntos que vas a ir tachando, 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 tachando. Y sí es muy satisfactorio ir tachando, eso me decían de este lado, es muy satisfactorio ir tachando, pero cuando ves que tachas 50 cosas y no avanzas, no llegas al objetivo y no tienes un accomplishment, entonces estás perdiendo el tiempo. 7, asígnale tiempo a tu tarea en un calendario. Ya que tienes las tareas, entonces ponlas aquí, porque eso te va a dar idea de cuánto tiempo te estás tardando, ¿ok? No es una lista interminable, sino es un calendario de cosas que vas a hacer. Y te vas a dar cuenta de que un buen día vas a decir, a las 4 ya acabé, antes de tiempo ya acabaste. Y 8, tu lista es tuya y no de otras. Esta es probablemente una de las lecciones más importantes que tienes que tener. Si no es relevante, si no es importante, si no es específico, si no es claro en tu lista de cosas que hacer, en tu lista de things to do, entonces está en tu lista de things to don't. Si no es específico, relevante, claro, preciso y no te genera ingresos y es simplemente un costo para ti, entonces esa tarea no la tienes que hacer, esa tarea no es tuya. Seguramente esa es una tarea de tu jefe y eso es una tarea de alguien más que te están colgando y bueno, pues hay que hacerlas, algunas hay que hacerlas, pero otras es, ¿esto cuál es la relevancia? Yo me acuerdo de muchas cosas que tenía que hacer, ¿no? Reportes, como comentaba, y reportes que empecé a dejar de hacer, ¿sí? Eh, tenía un jefe, este es interesante, esta historia es interesante, tenía un jefe que yo llegaba a su oficina y le dije, oye, eso que te pedí que me resolvieras hace 2 semanas, ¿qué pasó? Y me dijo, sí, ¿dónde está? Está en mi stack de papeles. Pero si no es relevante, entonces se va hundiendo porque van llegando papeles nuevos y solicitudes nuevas. Él solo resuelve las cosas que son importantes y las cosas que la gente lo presiona. Entonces las sacaba y las resolvía. La tuya está hasta abajo porque no has venido a pedírmelo. Y entonces es irrelevante. No está en mi lista de cosas que hacer. Ese es un poco el concepto. Bien, pues ojalá que te haya servido. Preguntas de este lado. ¿Cómo calculas el tiempo que necesitas para cada cosa que es cuando es un proyecto largo? Yo lo veo al revés. Vamos a empezar con esta pregunta. Yo lo veo al revés. ¿Cuál es tu deadline? ¿Tú cuándo tienes que entregar eso? Y entonces divide el tiempo para atrás. Pero lo importante es tener ese deadline. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando y te voy a ser sincero y te voy a ser honesto, ojalá que no me estén escuchando estas personas que les debo yo unos resultados desde hace algunas semanas, ¿sí? Como yo no tengo una fecha para ellos, para entregarles, entonces digo, lo he hecho la próxima semana. Lo hago lo hago el viernes, lo hago el lunes, lo hago el martes, lo hago después, porque no es relevante y no tiene una fecha. Cuando yo pongo una fecha, entonces digo, tengo que entregarlo el viernes, y entonces ya tengo yo 5 días, o 3 días, o 2 días, pero empiezo a asignarlo de atrás para adelante, ¿ok? Después empiezas a pensar y empiezas a calcular cuánto tiempo te va a tomar hacer cada una de las tareas. Encontrar un font me tomó creo que 2 horas. No, mentira, 1 hora. Cuando en realidad me pudo haber tomado 10 minutos, 20 minutos. Aquí sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, enfocarte en ser preciso
y rápido. ¿Qué pasa si ves que no te alcanza el tiempo que calculaste? Entonces, le metes más tiempo, sí, pero entonces tú ya tienes una idea de dónde te atoraste, dónde se complicó, dónde se, se atoró, dónde te perdiste o cuál fue la complicación. Muchos de los proyectos no te alcanza el tiempo por razones externas a nosotros. ¿A qué me refiero? A que no te pasaron la información, a que no tuviste los recursos, a que, y otra vez me voy a ir de este lado, el emprendimiento personal, que no sé si es hacia dónde vas, pero todos esos no están de este lado en las empresas grandes, no te dan los recursos, todo es una cadena de producción que no te pasan la información, no te pasan los datos, no vino el encargado, estamos en cierre de mes, no te pasan las cosas, pero en los emprendimientos personales, claro que se te empiezan a acumular porque tú resuelves todo, porque tú eres la persona, porque tú eres quien estás detrás de todas las cosas. ¿Por qué? Claro, la familia, porque el niño se enfermó y hay que llevarlo al doctor, porque y este tipo de cosas hay que utilizar, claro, lo primordial desde mi punto de vista, y a lo mejor por eso hay jefes con los que no tuve yo mucha congruencia, pero lo personal es lo más, probablemente lo más importante, ese tipo de cosas, de enfermedades y cosas, y después reponerlo, ahora sí, a las 2 3 de la mañana. Pero lo importante es enfocarte y entender cuál es el objetivo. ¿Cómo manejas los imprevistos? Los imprevistos. Ese es un punto bien, bien, bien complicado. Porque los imprevistos también tienes que enfocarlos en los costos. Tienes que enfocarte en cuál es la relevancia del imprevisto, cuál es la situación del imprevisto y después irlos cambiando por cosas que son de, de menor revenue. Iba a decir de menor costo, pero no estoy seguro de ello. Empecemos con el menor revenue, ¿ok? Dentro de las cosas que tú tienes que hacer, tú vas a patear hacia adelante las cosas que te van a generar menos revenue o las cosas administrativas o las cosas que tienen menor relevancia y entonces sustituir. Lo más importante desde mi punto de vista es sustituir y decir, yo me voy a las 6 porque me voy a las 6, porque tengo cosas que hacer. Lo que platicamos ahorita, porque mi familia, porque mis hijos, porque la fregada. Porque el doctor, ¿cuántas veces no nos atendemos personalmente por el doctor? Y ahorita les platico una historia muy interesante. Y entonces tienes que priorizar cuáles son los revenues, cuáles son los costos, y en base a decisiones financieras, tienes que eliminar de principio de semana y moverlos hacia el fin de semana para traer los imprevistos importantes y relevantes que tienes, ¿no? Son time slots que se dan randoms como inicio, duración y tiempo que es de anticipar. Es súper complicado anticipar el time slot de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo que creo que es relevante es que muchas veces, y lo que sucede en nuestra cultura, en la cultura de Latinoamérica, es que vivimos bajo la cultura de los imprevistos y de las urgencias. Entonces, siempre pensamos que todo es importante, todo es relevante, incluso por qué suceden los imprevistos. Porque queremos demostrar muchas veces que sí podemos, que todo lo podemos hacer, que estamos al pie del cañón, que traemos la camiseta puesta, que nosotros somos indestructibles y que somos superpoderosos. Y eso es parte de la cultura latinoamericana que tenemos. Y eso es algo que de cierta forma hay que ir rompiendo o hay que ir dejando o hay que ir soltando, en donde no somos invencibles, en donde hay cosas que no van a salir y hay cosas que se van a tronar. Entonces, sí, el tiempo es hacerlo extendible. Muchos de esos imprevistos vienen también de cascada de arriba, ¿no? Y es un poco el hecho de, yo lo resuelvo, y entonces te avientan a ti la tarea. O llegar a más, a hacer más. Vivimos siempre en modo crisis. Y el modo crisis tiene que ser, también tiene que ser un time slot corto, eh, resolucible, porque cuando a veces tienes una crisis, por ejemplo, como la que la que sucedió al principio de la pandemia, es cómo trabajar de forma remota, cómo hacerlo. Entonces, todos estamos en modo crisis para operar.
y nos dimos cuenta de que esa operación se extendió y el modo crisis se volvió eterno otra vez. Y entonces nunca hubo un final de la crisis. Hasta que llegó un punto en el que cambiamos de año y dijimos, bueno, esta pandemia va a ser para toda la vida, entonces nos relajamos. Pero los modos crisis tienen que tener un pico y una bajada y un fin, porque si no, las organizaciones trabajan sin mayor problema en modo crisis y entonces es cuando empiezan a despachar imprevistos y situaciones complejas. Hay que llegar a un momento de decir, ya no puedo, esto ya no funciona. Claro, story time. Cuando yo dije eso, cuando yo dije, perfecto, ¿quieres que trabaje 8 horas? Fui la persona rara que no quiso, que no cooperaba. Cuando al contrario yo era la persona que estaba resolviendo y generando a través de la automatización de datos, estaba generando más tiempo. Era yo una máquina de tiempo porque todo se reducía a un par de horas. Lo que hacíamos en 8 horas se reducía a un par de horas para hacer más cosas, pero no lo vieron así. Entonces, eso trae ciertas problemáticas. Más preguntas, dudas de este lado. Déjenme ver si hay más preguntas que tenemos acá. Perfecto, todos bien de este lado. Bueno, ese es un poquito el concepto de lo que queríamos, de lo que quería mostrarles o platicarles el día de hoy. Ya me perdí entre tantas pantallas, aquí estoy. Entonces, estas son las conclusiones. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que vale la pena. Acuérdense en estas lecciones que les voy a poner. 1, el tiempo es finito. 2, las tareas también son finitas. 3, hay que generar prioridades basadas en revenue y basadas en costos. Y 4, todo tiene que estar enfocado a un resultado, a un objetivo y a un accomplishment o achievement. Lo puedes enfocar. Y si no está ahí, entonces, pues no es relevante. Ojalá que les haya servido, que les haya funcionado de algo, que se hayan quedado con una cosa. Eso es más que suficiente y eso es más que relevante. Les recuerdo nada más un último punto rápido. Aquí están todas estas conferencias. Todos los viernes tenemos una conferencia, una plática, un masterclass, una charla, una conversación, una mesa redonda. Y todas están aquí. Todas las que tenemos están grabadas. Este año pretendo tener 40 conferencias al menos que sean relevantes y de negocios, de diversas cosas. Y todas están aquí disponibles. azulchiclamino.teachable.com y es un sitio, pues sí, efectivamente, de acceso, donde te puedes inscribir y tiene un costo. Si tú las ves en vivo, son gratis, y si las ves grabadas, tiene un costo que se encuentra aquí en el Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Y ahí está. Todo esto es lo que queremos y podemos hacer y resolver. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron y a todos los que ven esto grabado. Se los agradezco mucho y el próximo viernes nos vemos con otra plática, otra conferencia. Esta es la que sigue la próxima semana. Incrementando el valor de tus ingresos y de tus ventas a través del storytelling. Uf. Esa está súper interesante y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.